¿En el 2024 México tendrá elecciones paritarias? Sin lugar a dudas, por supuesto que sí. A ver, no solamente porque es un mandato constitucional, sino porque estamos aquí las autoridades electorales para velar que así sea. La conversación. Cuando se promulgó la Constitución de 1917 y cuando se hizo esta gran reforma que reconoció el derecho a las mujeres a votar y ser votadas en 1953. Sin embargo, en la vía de los hechos tenemos que advertir que lo cierto es que parecía que nada más nos hubieran reconocido nuestro derecho para votar, pero no para ser votadas. De hecho, en las primeras elecciones en donde pudimos ejercer este derecho, resultaron electas únicamente 4 mujeres para la Cámara de Diputados y Diputadas y frente a 156 hombres. Entonces, realmente, pues fue un número muy menor. Y luego, adicionalmente, pues también vimos que en 65 años nada más tuvimos a 7 mujeres electas como gobernadoras. Por eso es que después hubo la exigencia de muchos grupos feministas de que existieran las cuotas de género, no para que hubiese una ventaja a favor de las mujeres, sino todo lo contrario, para que pudieran competir en condiciones de igualdad para todos los cargos de elección popular. Afortunadamente, hoy lo que podemos celebrar es que tenemos una Cámara de Diputados y Diputadas que desde esa época de 1955, donde estaba conformada solo por un 0.25% de mujeres, hoy es paritaria. Tenemos un Senado de la República con un número inédito de mujeres, con un 49.2%, y también tenemos más mujeres que nunca como gobernadoras. Aún no, pero hemos avanzado sin lugar a dudas muchísimo. Por supuesto, hoy ya no hablamos de cuotas de género, hoy tenemos el principio de paridad de género, que es un eje rector del Estado mexicano y que busca simplemente que hombres y mujeres por igual puedan estar absolutamente en todos los cargos públicos. Sin lugar a dudas tenemos que seguir trabajando, tenemos todavía muchos retos, pero los avances saltan a la vista. Mencionábamos hace un momento también la integración de la Cámara de Diputados y Diputadas, del Senado de la República, y no solamente en esos ámbitos. Hemos visto que las mujeres han llegado también a los puestos de designación. Por ejemplo, en el ámbito electoral, hoy tenemos más mujeres que nunca como consejeras nacionales, también tenemos más mujeres que nunca como consejeras locales, y por lo menos desde mi perspectiva te puedo decir que como consejera nacional, el hecho de que haya más mujeres integrando el Consejo General del INE sí marca una diferencia, sobre todo en los temas de inclusión. También eso implica que haya una mayor diversidad y una representación mucho más igualitaria. No obstante, quizá lo más importante para mí a destacar son 2 cuestiones. Uno, el hecho de que las mujeres estemos en más lugares y seamos más visibles, fomenta que haya más participación de las mujeres jóvenes, de las generaciones que vienen. Pero aunque todo lo anterior no ocurriera, lo que también es cierto es que debemos de poder ejercer todos nuestros derechos en igualdad por una simple y sencilla razón. También somos ciudadanas. Una gran regla democrática y quizá la más obvia. Si somos más de la mitad de la población, ¿por qué no podemos estar absolutamente en todos los cargos públicos, en todos los lugares donde se toman decisiones? Es un tema de justicia y una premisa elemental en un Estado democrático. Ahora sí creo que todavía faltan muchas cosas por hacer, pero los avances que hemos tenido en los últimos años no tienen precedentes y poco a poco las mujeres estamos en estos lugares donde se toman decisiones. Hay retos como por ejemplo el que las mujeres en la Cámara de Diputados y Diputadas, en el Senado de la República, estén en estas comisiones que no se vinculan directamente a lo mejor con roles o estereotipos de género, que realmente puedan estar en todos los lugares.
El gran reto yo lo englobaría en uno solo, porque es ahí donde encontramos todas las vertientes, que es la violencia política contra las mujeres en razón de género. Por ejemplo, pues cuando a una mujer no se le da la misma cobertura que a los candidatos, a pesar de que tenemos ya el mismo número de candidatos y de candidatas gracias al principio de paridad de género, eso es violencia política contra ellas en razón de género. Peor aún, cuando además se les da una cobertura sexista, discriminatoria, que reproduce roles y estereotipos de género. También, por ejemplo, cuando no se le dan los mismos recursos a las candidatas que a los candidatos para hacer campaña, eso es violencia política contra ellas en razón de género. Ni qué decir de la violencia digital, que se está focalizando principalmente en contra de las mujeres y que además hace énfasis en su físico, no en su trayectoria, no en sus propuestas políticas, o por ejemplo que habla de su vida privada con cuestiones sexuales. Eso es violencia política contra ellas en razón de género y desgraciadamente es algo que siguen enfrentando las mujeres cuando aspiran a un cargo público. Tenemos varias herramientas que es importante destacar. Por ejemplo, tenemos el protocolo para la atención a víctimas y para la elaboración de análisis de riesgo en casos de violencia política contra las mujeres en razón de género, que, para decirlo en términos muy llanos, lo que logra hacer es darnos un contexto de dónde se encuentran las mujeres para poder dictar medidas de protección idóneas. Tenemos también el reglamento de quejas y denuncias en materia de violencia política contra las mujeres en razón de género, que establece que será el procedimiento especial sancionador el que se tiene que instaurar cuando se presente una queja en materia de violencia política contra las mujeres en razón de género, sea fuera o dentro del proceso electoral. Y esto es bien importante porque las mujeres sufren violencia no solamente cuando son candidatas, sino en el ejercicio del cargo público, y además también es bueno que sea un procedimiento especial sancionador porque es un procedimiento muy expedito. Tener resoluciones prontas es muy necesario en este ámbito. Además, este procedimiento especial sancionador en estos casos de violencia política tiene reglas especiales, como por ejemplo la reversión de la carga de la prueba. Eso quiere decir que si una mujer denuncia, no tiene la carga probatoria ella, sino la persona a la cual está denunciando. Tenemos también lo que para mí es la herramienta quizá más poderosa que se puede tener en el marco de un proceso electoral para detener lo más pronto posible los actos de violencia política contra las mujeres en razón de género, que son las medidas cautelares. Adicionalmente a todo esto, también tenemos varios programas de educación cívica que buscan fomentar una participación activa de las mujeres en los espacios públicos. Participen. Es fundamental que ejerzan sus derechos de forma activa. Yo recuerdo que la primera vez que se implementó el principio de paridad de género para las legislaturas en el ámbito local, recuerdo haber escuchado y leído a varios políticos, por ejemplo, en Oaxaca, que decían, bueno, ¿qué quieren ahora? ¿Que saquemos a las mujeres de la cocina? Si ellas no quieren participar, ¿por qué las vamos a obligar? Eso desde luego es una falacia. Por eso es importante demostrar que sí queremos participar y hacerlo de forma muy activa. Lo segundo, decir que efectivamente el Instituto Nacional Electoral está aquí para apoyarlas, para acompañarlas, para tratar con todas las herramientas que tenemos de erradicar la violencia política contra ellas en razón de género, pero sobre todo que cuando ocurra, que esto no quede impune. Y también los organismos públicos locales electorales, porque hay que recordar que cuando esta violencia se ejerce en el ámbito local, quien tiene competencia son los institutos electorales locales. Es importante también que las mujeres se acerquen a conocer todas las herramientas con las cuales pueden contar para hacer frente a esto. Tenemos que actuar con perspectiva de género.
es importante que en cada una de las actuaciones que hagamos en el ámbito de nuestras funciones, y particularmente quienes forman parte de la Unidad Técnica de lo Contencioso Electoral, que son quienes tramitan las quejas, y aquí hay que recordar algo bien importante. Nuestro sistema es peculiar y las quejas sí las tramita el INE, pero las resuelve la Sala Regional Especializada. Pero al final de cuentas somos nosotros y nosotras quienes tenemos este primer contacto con las mujeres víctimas. Entonces es importante que ese contacto sea cauteloso, que sea también empático. Por eso también este protocolo que tenemos para la atención a víctimas es tan relevante, para darles ese acompañamiento, que se sientan seguras y sobre todo, reitero, actuar con perspectiva de género.